permitir no la movilidad en sí del aire, sino va a permitir como un servidor, como una malla, que va a impedir que las moléculas grandes, las partículas que pueden estar en el aire que vamos a inspirar, pasen fácilmente. Es un servidor más que un viabilizador de las partículas. Y acá tenemos precisamente el epitelio nasal. ¿Qué tipo de epitelio es? Cilíndrico ciliado. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué vendría a ser esto? Caliciforme, ¿no? Vemos una membrana basal. ¿Y qué tenemos acá? Tejido conectivo laxo, ¿sí? Es la lámina propia o polo. Inmediatamente detrás debemos estar con periósteo o con cartílago o con hueso según sea el nivel. Acá comenzamos no a complicarlo, ¿no? Sino a entender mejor que la estructura de nuestro organismo es tan compleja que tiene gran cantidad de células, que cada una de estas células varía en su forma, característica y función. Como van a ver ustedes en fisiología, cuando hagan incluso fisiopatología, y cuando vean otorrino, de repente de acá unos 4 años o 5 recordarán algunas cosas. Vemos, el epitelio nasal tiene propiamente su epitelio respectivo con células caliciformes que están entremezcladas a través de ese epitelio, las mioepiteliales basales que están por debajo, su lámina propia, y 3 tipos glandulares. ¿Cuáles son? Los antes mencionados, ¿no? Mucosas, serosas y seromucosas. El aire debe ser humidificado en la secreción de las glándulas serosas. Ahí se humidifica el aire. En las mucosas es prácticamente de protección. Los cilios que van a desplazar están en la faringe y van a ser tanto para expectorar como para deglutir lo que puede ser ingerido. Células inmunitarias, y esto último, parte del epitelio. Hay una cosa que desconocemos y a veces pensamos tontamente de que tenemos que limpiarnos completamente de bacterias. Nuestro organismo está siendo colonizado, más aún, nosotros hemos colonizado la Tierra. Antes que existiera la raza humana, antes que existieran las diferentes especies, ya existían las bacterias y los virus. Nosotros llegamos y esas bacterias y estos virus trataron de ingresar, colonizar. Y muchas de ellos han sido a través tanto de la vía respiratoria y otras vías. Pero en el epitelio nasal se han identificado 50 especies de bacterias. Lo verán ustedes ya en la parte de otro curso. Pero es importante que recuerden esa Nemesis, que es una especie de bacteria que produce una lupinina. Porque eso hace posible que nuestras fosas nasales estén siempre protegidas contra una infección local. Es una bacteria que está produciendo saprotífica, o sea, es adecuada a nuestro organismo y produce esta sustancia microbiana, a su vez, que nos va a proteger y que tiene un efecto realmente mucho más potente que cualquier otra antimicrobiano de amplio efecto. Fíjense el epitelio, acá los conductos, la gran cantidad de glándulas. Se dice que en la mujer, a diferencia del varón, las glándulas, hay un predominio de glándulas. Por eso que la mujer tiende a llorar más y a tener mayor secreción que el varón. Aunque últimamente eso está invirtiéndose en 3, ¿no? Fíjense, la gran cantidad de glándulas, la gran mayoría son serosas, mucosas, y acá hay algunas seromucosas. ¿Recuerdan de la semilumeña Lucy? Todavía no se les hablaba eso, pero lo van a recordar cuando tengan la clase de glándulas anexas.
están debajo del epitelio respiratorio. Hemos hablado, ahora tenemos que hablar sobre el área respiratoria, más extensa, una mucosa compuesta por todos estos componentes respiratorios, se les ha explicado, no necesito referirme. Las células basales, hay caliciformes, hay células ciliadas, hay células en cepillo, ¿no? Y las neuroendocrinas. Acá quiero hacer una salvedad. Neuroendocrinas, tienen varios nombres como vamos a verlo: la membrana basal, la lámina propia, el tejido conectivo, y cada una de estas zonas tiene un componente. La lámina propia es el tejido conectivo denso, y las paredes laterales de esta área respiratoria tienen unas estructuras a manera de mis dedos juntos, uno tras otro, como estructuras ovoideas plegadas, tubulares plegadas a ese nivel, que se conoce con el nombre de cornetes o meatos. Esas estructuras hacen que el aire no entre directamente, sino se vuelva el aire de manera de un remolino o turbulencia. ¿Qué va a facilitar eso? El aire se va a calentar mejor o superior. Entonces, recuerden, en las paredes laterales hay dos cornetes, el inferior y el medio, que son mucosos, y el superior, que es fibro óseo, que tiene otra consistencia distinta. Las principales células del aparato respiratorio, las células caliciformes, fíjense, las células basales, que son triangulares, las células ciliadas, ¿no? Acá tenemos las neuroendocrinas, y finalmente las células en cepillo. ¿Sí? Ahora estamos ya en la parte respiratoria, no estamos hablando de las narinas ni en el vesículo, estamos en la segunda parte de la área respiratoria. Tenemos el segmento respiratorio propiamente antes mencionado, el pseudoestratificado, algunas células caliciformes, la lámina propia, y no vemos el periodo que está aquí. ¿Cuál es la función? Calentar el aire, es una red vascular y tiene corriente. Si dije que tenemos no un conducto, sino una estructura, es por un lado el tabique nasal y por el otro lado esas estructuras cilindroides, que son los cornetes, que va a ser la turbulencia. Pero esas estructuras tienen una gran red vascular, la red de Kiesen. En los niños, en los adolescentes jóvenes, tiene un papel fundamental que a veces se confunde con cierto proceso circulatorio, con cierta debilidad a nivel de ese epitelio, y da las famosas epistasis o sangrados que son muy comunes. Sin embargo, puede confundirse con enfermedades como van a ver ustedes después, con las famosas leucemias o linfomas, que pueden tener un asiento ahí de primer efecto de sangrado. Pero para nosotros es simplemente el área de Heisenberg, es una gran zona vascular, y eso hace posibilitar de que el aire se caliente ahí. Recuerden que la circulación, la sangre, la temperatura, y si esta es una red, ahí comienza a calentarse. Los cornetes, como les dije, dan la turbulencia porque no es un conducto, sino es una estructura muy sinuosa por lo antes mencionado.
está en el pecho, o sea, más hacia adentro, la parte superior del tabique, y está en la parte del cornete superior, responsable de la sensibilidad olfativa, y es un color pardo amarillento. ¿Por qué? Porque hay una lipotoxina que da la coloración. Y hay algo importante, las glándulas sebosas de Bowman. Esta área, que es la más profunda, más superior, nos va a dar la posibilidad de percibir el olor. Se habla del famoso triángulo de la muerte. ¿Alguien puede decir algo acá? Ya lo verán después. ¿Por qué se dice eso? ¿Alguien sabe? ¿Y está repetido esto? Si estamos en la sí, es parte de la respuesta, pero en sí, el famoso triángulo de la muerte se habla porque es lo más cercano que tenemos a la parte exterior, al medio ambiente. Y en el medio ambiente hay muchas bacterias, muchos hongos, muchos virus. Y esta alta olfatoria está en contacto en el piso del cráneo. Y debajo están las células o los senos hemoidales. Y es parte de la estructura ósea que está combinando con qué? Con la meninge. ¿Y qué tenemos hacia adentro? Cerebro. Fíjense la cercanía que hay en la parte externa con el cerebro. Infección rápidamente se va a la persona. Por eso se habla del famoso triángulo, porque es una especie de triángulo que tenemos. Volvamos a lo de ahora. La mucosa olfatoria, que antes he mencionado, las células y las glándulas de Bowman, que vamos a verlo mejor acá. Acá tenemos células basales, el epitelio estratificado, esta mucosa olfatoria, ¿no? Acá tenemos estas vesículas redondeadas, esferoidales, son vesículas o partículas de odorante, esas partículas de olor que están en el ambiente y que llegan a ese epitelio y que a través de estimulación de las células superficiales de los cilios de estas estructuras glandulares que vamos a ver en esta célula bipolar que tenemos acá, va a hacer percibir el olor que está en el ambiente. Veamos acá mejor en un esquema. Entonces, la mucosa olfatoria está constituida por células olfatorias, células basales, sus tentaculares y celosas, glándulas celosas de Bowman. Todo eso está inmerso en un epitelio serio estratificado y glicosiliado. Por favor, no quiero que confundan términos. El epitelio es serio estratificado. Intercalado en ese epitelio se encuentran estas células. ¿Sí? Si hablamos con mucho más precisión de que está compuesto el epitelio o el área olfatoria, o de que está compuesta la mucosa olfatoria, de células del epitelio estratificado, células olfatorias, células basales, células aparte las glándulas celosas de Bowman. ¿Sí? Entonces recuerden, el cero estratificado es el soporte de la estructura. Entre ellas está puesta cada una de estas células y estructuras anteriores. Vamos a ver lo importante de esas para reconocer la estructura. Fíjense que es el tema un poco que hace clarificar la cosa. Acá tenemos cerebro. Acá estamos en el piso del cráneo. Acá está la área olfatoria. Esta es la superficie. Y en la superficie, estas glándulas de Bowman que están ahí tienen una peculiaridad especial. En una zona
donde está colocada la vesícula olfatoria, van a emerger estructuras tubulares a manera de cilios, que son cilios olfatorios, como ven acá, 5 a 7 por cada bulbo o vesícula olfatoria, por cada vesícula olfatoria. Y cada uno de esos cilios en paquetes van a formar estructuras que vamos a ver en la estructura positiva y que van a ser explicación de lo que vamos a reconocer las sustancias que ingresan a nuestra forma nasal. Esa es la parte más externa, la olfatoria, las glándulas, y acá van a estar las células que se van a encontrar, las células bipolares que yo les decía, que su extremo más distal son estos cilios olfatorios. El extremo más proximal, o sea, el área del cerebro, va a conformar en conjunto un axón, y el conjunto de axón va a conformar el bulbo y va a conformar el primer par craneal correspondiente. Es el neuroanatomía, ya lo verán. Pero en conclusión, tenemos neuronas sensitivas olfatorias, que son los nombres. Estas neuronas sensitivas olfatorias tienen a manera, forma bipolar, en su extremo más externo tienen cilios, en su extremo más interno van a juntarse en un axón y van a formar el nervio olfatorio. Esa es la segunda. Las partículas odorantes se estimulan acá, se pasa la información y se recibe aquí. Vamos a ver acá. El mismo tema, pero está, me parece un poco más diagramado. Acá están los cilios olfatorios. Estamos hablando en la fosa nasal, en la parte más superior, en el área olfatoria. Las neuronas bipolares que se van a juntar, ¿no? Y que van a determinar en los glomérulos olfatorios que van a finalmente concluir en el bulbo olfatorio, el primer par craneal. Cada cilio olfatorio vendría a ser este, va a estar conformado por estructuras tubulares formando dobles túbulos, formando 9 dobles túbulos, y en el centro van a haber 2. Esas estructuras verdes va a ser lo que les he dejado para que ustedes revisen. Acá. ¿No? Las cilios y los glomérulos que tienen que ver con respecto a la parte olfatoria. Acá. Cada una de estas va a formar un cilio. Este cilio va a estar formado por paquetes tubulares de 2, formando 9 paquetes de 2, y la zona central es la estructura mencionada aquí. En su base tiene una característica en la superficie de otra. Todo con una única finalidad de llevar la información de lo que se percibe hacia el bulbo olfatorio. Avancemos. Neuronas, las células olfatorias, ¿no? O neuronas sensitivas olfatorias, o neuronas receptoras olfatorias, un diferente nombre, son neuronas bipolares, ya lo vieron ustedes de una forma. Para algunos autores tienen un tiempo de vida media de 30 a 60, para otros 60 días. Estos expresan un receptor. Cada cilio va a tener un receptor en su parte terminal, y cada receptor va a permitir la captación de una partícula de olor. Pero cada receptor puede captar información no solamente de una partícula, sino de múltiples. ¿Sí? Fíjense la vesícula olfatoria con 10 a 20 cilios o pelos
olfatorios inmóviles de la carga. Todas estas estructuras digitales van a conjugar a informar a través de la acción terminal a la información anterior olfatorial. La mucosa olfatoria tiene también células basales. Esas células madre que están apoyadas en la base, de alguna forma cónica, piramidal, núcleo interior central. Esta peculiaridad de formar células de sostén tentaculares o también puede formar células olfatorias. Esas famosas neuronas bipolares que cada después, el área olfatoria es una de las principales funciones que cumple la nariz como porción sensorial más superior. Tenemos neuronas sensitivas olfatorias, tenemos células basales. Ahora hablemos de las células de sostén, cilíndricas de gaseosa, ¿no? Es la parte que está apical, que se refiere a las células olfatorias. Esas células de sostén no solamente cumplen la función de soporte de estructura, sino también de nutrición. Y tiene la característica de presentar los granulos de tipo 5. El área olfatoria depende su coloración por la célula estudiante. Eso puede ser una pregunta y poco de las otras alternativas para que respondan a por él. Aquí está colocado el vestíbulo, la parte respiratoria y la olfatoria, las tres. Cada una con sus componentes respectivos. Revisen que todo lo que he hablado está aquí, pero a su vez está más desarrollado en la siguiente tarea. Hemos hablado de las fosas nasales, ahora hablemos de la faringe. La faringe es el conducto que va a unir las fosas nasales con la faringe. Y va a tener nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Naso, oro y faringe. Laringofaringe. Este conducto que nos permite no solamente la parte de conducción, la parte de conexión, la parte regular, el aire inspirado, va a tener funciones que vemos acá. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. El interior respiratorio aquí, horizontal, no queratinizado en la siguiente cosa, salvo una que es mixta. ¿Qué viene a ser? Es un tubo, ¿no?, que va a unirnos con la tráquea. Función importante es movilizar el aire. Gracias a esa estructura, hace de solución en una emergencia cuando haya obstrucción de la vía aérea, se hace un corte y que tendríamos en continuidad la tráquea. Y ahí vamos a complicar para poder seguir respirando. El aire inspirado hacia la tráquea, el origen y conducto de los sonidos, como vamos a ver en su área intermedia.
la laringe tiene 3 regiones. Está lindo su año. O nos explica, o no solo les explica, lo explica su compañero. ¿Sí? Supraglotis, glotis y subglotis. Esas son las 3 regiones. Y acá pueden ver, me pregunto, por favor, ¿cuál es componente de? ¿Qué estructura se encuentra en? ¿Cuál es la función de? En esta diapositiva puede venir 10 o más preguntas. Voy a poner una de las siguientes, corresponde a supraglotis, recuerden, cuerdas vocales falsas. ¿Sí? Otro, tenemos el epiglotis y los ventrículos marinos. Voy a hacer una relación de estructuras, es decir, cuál de estas estructuras pertenece a la supraglotis y ustedes deberían poner. Más estructural que funcional. Acá está lo funcional, en la glotis. Cuerdas vocales verdaderas. Recuerden, es inferior, comisuras anterior y posterior. Y la subglotis, ¿no?, está por debajo y está con los cartílagos escoides correspondientes. Recuerden, acá tenemos estructura, acá tenemos función y acá sustento o soporte. Una pieza anatómica, una fotografía de ello, viendo el cartílago, viendo las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Lo vamos a ver mejor en otra diapositiva. Y hablemos primero de la epiglotis, ¿no? Tenemos es un cartílago elástico cubierto por mucosa en ambas superficies. Y la epiglotis tiene superficie anterior y superficie posterior. ¿Cuál es la anterior? La digestiva, la lingual. ¿Cuál es la posterior? La respiratoria o faríngea. Imagínense la zona de epiglotis que va a determinar el paso para los alimentos o el paso para la respiración. No puede ser las dos cosas a la vez. Y esa epiglotis, en su cara anterior digestiva, epitelio polistratificado con glándulas mucosas. A diferencia del otro que también tiene igual, pero acá hay una parte. La mitad superior es igual que la anterior, pero la mitad inferior tiene un epitelio respiratorio. Dejamos la parte netamente estructural y vamos ya a la parte funcional de ese aparato respiratorio. Es el epiglotis. ¿Qué es ese? Entonces, hay una capa de fascicación, acá hay una capa continua. Esta es la lámina propia y acá una lámina propia. Si esta es una capa grande de células, entonces poliestratificado, plano, no queratinizado. Acá es un epitelio respiratorio. Esta sería la anterior. ¿Cuál es la anterior? Digestiva o respiratoria. Digestiva, ¿cierto? Y acá está la posterior respiratoria. Recuerden que la zona más anterior es por donde va a pasar, pues el esófago. En cambio, en la zona posterior es donde va a estar la tráquea. Las glándulas seromucosas, la zona central. Y hablemos de las cuerdas vocales. Un par de pliegues de mucosas que proyectan a la nariz. La superior, falsa. ¿De qué se ha constituido? Epitelio respiratorio, lámina propia, glándula serosa.
Yo muchas veces he puesto dentro de las preguntas nombres, que hay nombres que son muy propios y que necesitan ustedes que aprenderse. El área de Kesselbach, importante por las hemorragias nasales, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En las fosas nasales. El ventrículo laríngeo de Morgani, o laríngeo o de Morgani. ¿En dónde se encuentra? A nivel de las cuerdas vocales falsas en colindancia con las cuerdas vocales verdaderas, como vamos a ver en un poco. Fíjense, la inferior cuerda vocales verdaderas, poliestratificado no queratinizado, está recubierto y núcleo de dos regiones. Y fíjense, tejido fibrocoraquenoso laxo que forma el espacio de Rey. Otra cosa importante que lo van a ver ustedes cuando hagan clínica, cuando hagan pediatría, cuando hagan otorrino en el último año, y se recordarán de este famoso espacio de Rey. ¿En dónde está? A nivel de las cuerdas vocales, en la parte posterior de estas cuerdas vocales. ¿Y por qué es importante? Cuando habla uno, cuando alguno de ustedes, espero que ninguno fume, cuando alguien toma demasiadas cosas heladas o está con alguna infección viral, este espacio de Rey se va a edematizar y va a formar una estructura limitante para la formación y va a cambiar la voz. Es el espacio de Rey, es un tejido fibro, ¿no? Colágenoso laxo. Lo vamos a ver ahorita para que no se olviden nunca. Pero la fonación es precisamente producida por un fluido para conectarse con a través de una onda mucosa. Y estas son las 4 características para que podamos escuchar. Debe haber una distancia de las cuerdas vocales verdaderas, derecha e izquierda. Debe haber no solamente estar allí las cuerdas, sino tener una tensión adecuada. Debe haber una regulación del músculo que está detrás de ellos. Y finalmente, el paso de aire, si es el adecuado, vamos a tener una buena pronunciación o la pronunciación según sea el caso. Esas 4 son las características para que se pueda producir la fonación. Volvemos al famoso caso de Rey. ¿Alguno de ustedes escuchó la tos perruna? ¿Sabe eso? ¿Cuál? ¿La tos ferina? ¿Sí? Que viene a ser laringotraqueotomía. Es una enfermedad que abarca varias estructuras respiratorias, pero a nivel de la laringe es lo más importante de complicación. Y la persona tose, parece una tos de perro, no sé si alguno habrá escuchado. Es característico porque se identifica tanto esta zona que deja difícilmente pasar el aire y de ahí el sonido que provee. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque el niño tiene sus estructuras mucho más vascularizadas, el niño tiene las cuerdas vocales distintas que el adulto, por eso es un sonido más grave que el adulto. Esta información está en crecimiento y de ahí tiene el sonido, la estructura y la comunicación. ¿Sí? Vemos acá un esquema para que se entienda bien cómo está dispuesto. La lengua, cartílago, las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas y la tráquea. Recuerden, falsa superior, inferior, verdadera. Y acá lo que yo le decía, eso no debe haber equivocación. Falsas, verdaderas.
Las falsas, acá entre falsas y verdaderas está el ventrículo laríngeo o pulmonar. Acá tenemos un epitelio de qué tipo? Respiratorio. Acá tenemos un poliestratificado. ¿Sí? Un gran tejido conectivo, y acá está la zona de Rey, ¿no? Ese es el espacio de Rey. Esto, hay mucha circulación, se matiza, cierra el espacio ventricular y las cuerdas vocales no pueden realizar su movimiento y por lo tanto el sonido cambia y la voz cambia en el músculo vocal, inmediatamente en la cuerda vocal. ¿Lo vemos mejor acá? Ventrículo laríngeo, cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa. Tráquea. Tubo de 10 centímetros, ¿no? 3 centímetros de diámetro, formado de 15 a 20 piezas, cartílago en C, pero gracias que es un cartílago completo, porque si no, no podría ser posible la traqueostomía. Pues se pregunta, ¿no? La traqueostomía se debe a que la tráquea tiene tal característica, puedo poner que la tráquea tiene discos completos, que la tráquea tiene tejido óptico colagenoso, cualquier otra barbaridad. Pero si pongo, tiene cartílagos incompletos o parciales, entonces esa es la respuesta. Fíjense, 70-80% de la circunferencia está cubierto por cartílago. Lo restante permite hacer el corte, poner el tubo y que la persona pueda respirar. ¿En qué caso se ve? En quemados, en politraumatizados, en hemorragias masivas que no permiten que el aire entre, entonces se cortan aquí y puede entrar fácilmente el aire que necesita para vivir, ¿no? La capa de la tráquea, mucosa, cartilaginosa y adhesiva. Cada una con sus características, formas. Me imagino que habrá acá siquiera un 10% de personas con algún tipo de alergia, quizás hasta más. Cada vez está aumentando más el porcentaje de alergia. ¿Qué alergia? Sinónimo a problemas laringeos, sinónimo a problemas respiratorios, sinónimo que probablemente, si no es sinusitis, bronquitis, si no es bronquitis, asma. Cuando hablamos de la tráquea y su capa más externa que es mucosa, vemos acá uno de sus componentes calciformes, gran cantidad de células calciformes. ¿Para qué está ahí? Para protegernos. Pero cuando hay demasiado estímulo, esas células comienzan a crecer más y a producir más. Y en vez de protegernos, pueden obstruir y hacer una dificultad respiratoria. La submucosa es un conjuntivo más tenso, glándulas mixtas. Cartilaginosa, ya hemos hablado. Ya no estamos hablando del herraje que está en la parte más superior, que en algunos casos puede ser 70% de la superficie, 80%, y conforme va bajando se hace más amplio hasta 60%, 70% La adventicia que tiene de todo, ¿no? Vasos sanguíneos, nervios, tejido linfático, etc. Entonces son los 4 componentes y recuerden eso. Un avance de lo que verán ustedes en patología. El epitelio escamoso, partes, carcinoma anterior. Cuando hablamos de un epitelio respiratorio, si ese epitelio está en constante daño o está en constante afectación, va a crecer en tamaño, ya lo verán ustedes en su curso, y se va a transformar en una metaplasia. Y esa metaplasia se va a formar zonas densas en un tejido escamoso que va a ser pares. Les van a aparecer ustedes ya como vean cortes en
en patología. Esos parches, densas estructuras, se van a formar en el famoso carcinoma epidermoide. Ningún estudiante de medicina debe jugar. Árbol bronquial, tenemos esa gran cantidad de células. Fíjense por favor, cada vez estamos ingresando a la profundidad y encontramos células cilíndricas ciliadas. Entremezcladas entre ellas tenemos las células calciformes, las células del cepillo osteotrocinoma Bruce, las neuroendocrinas que ya comenzamos a hablar, sinónimo Kuczynski, células del sistema neuroendocrino difuso, que es otro nombre, o célula de gránulos pequeños, que es otro nombre. Y finalmente, las células basales. De hecho, he visto preguntas del NAM, preguntas de la residencia. Eso no sirve, pero sirvió un punto, y ese punto no es vital para hacer el proceso o el nivel que quieren entrar al internado. Carcinoma y diversidad de células pequeñas. Un avance a patología. ¿De dónde viene esto? Precisamente de la célula gránulo pequeño. Cuando estas células se alteran, se transforman, van a determinar este tipo de carcinoma que lo verán ustedes. Revisen, por favor, los componentes epiteliales de las células epiteliales del epitelio respiratorio del desarrollo un poco más, porque es solamente un personaje. Fíjense, esa es la tráquea, un corte, vemos el esófago, inmediatamente vemos la tráquea, con un poco, la glucosa, el cartílago, la tráquea. Es lo que vamos a ver en práctica, el epitelio respiratorio. Vamos a ver incluso en algunas láminas los cilios. ¿Sí? Las células de reticulado cilíndrico, las células mucosas por allí, la lámina propia, el cartílago hialino y la última capa, alveolo. Hemos visto fosas nasales, hemos visto laringe. Ahora pasemos, después de la tráquea, a los bronquios. Y de lo más grande a lo más pequeño tenemos los bronquios intrapulmonares e intrapulmonares. Tráquea se bifurca en los bronquios extrapulmonares y lo que ya ingresa al pulmón son precisamente esto, que vienen a ser cartílagos, pequeñas placas abarcando todo el filamento y que van a contener no solamente estas estructuras cartilaginosas, sino también músculo que nos va a dar la posibilidad de la contracción y dilatación. Y acá estamos otra vez hablando de las alergias. Otra vez cuando estamos cercanos a alguien, a no ser que sea una comunicación de otro tipo, nos estamos pasando las bacterias que podemos tener, los virus que podemos tener. Y tenemos un proceso asmático que puede conllevar a que ese cartílago está unido por un músculo, como parte de este bronquio, va a hacer una contracción y va a disminuir el ingreso de aire. La pared bronquial está conformada por mucosa muscular. ¿Sí? Por
Características. Volvemos a hablar de células caliciformes que producen moho. Por eso que a través de todo el tubo respiratorio es importante la presencia de este moho. No va a servir de nada sacar de afuera si adentro en los pulmones tenemos esto. Y ya saben por qué. Porque a través de todos los túbulos, pequeños incluso, hay secreción a nivel intrapulmonar. Las mucosas de tejido conjuntivo laxo y un clorizo a ese nivel. ¿Sí? Acá tenemos el epitelio bronquial, muy similar al anteriormente enseñado. ¿Sí? Acá están las células neuroendocrinas, que es un núcleo denso característico, y el citoplasma claro a manera de un halo. Acá están las células tentaculares, las diferentes células en disposición de células estratificadas que vemos, y los hilos en la parte más nominal. Recuerden, cartílago, placas continuas, adventicia, tejido conectivo denso, continuo. Y acá, este es el punto de quiebre en la parte macro. Hemos hablado de bronquios intrapulmonares. Hemos hablado de los bronquios de diferentes tamaños que vamos a ver. Es importante que sepan cómo se dividen ellos. Pero acá, este punto de reparo nos dice: desaparición de la capa cartilaginosa va a iniciar los bronquiolos. Si ya no hay capa cartilaginosa, eso ya no es un bronquio, es un bronquiolo. Y esto se da en un diámetro de 1 milímetro. Lo vemos mejor acá, en esta. Es un bronquio secundario, fíjense, tiene epitelio, tiene tejido muscular, tiene cartílago. Tiene todo su mucosa, lámina propia, cartílago y adventicia. Es un bronquio secundario. Sí, mírenlo en detalle. Cuando hablamos de bronquios y cuando hablamos de bronquiolos. Esa diapositiva no necesita uno porque está muy difícil. Fíjense. Los bronquios son estructuras ramificadas mayores, en cambio las otras son menores. Los bronquios, la primera a 7 generaciones. Desde el bronquio intrapulmonar se mide 7 veces, 7 generaciones, va a dar ramificación. A diferencia de los bronquioles, de la última generación, 7 veces más se subdivide. Diámetro mayor de 1 milímetro y el otro es menor de 1 milímetro. Siempre contienen cartílago y glándulas. En los bronquiolos no hay cartílago ni glándulas. Imagínense que un bronquiolo tuviera glándulas, ya no sería posible la vida. ¿Sí? Por obvia razón, se taponaría y no habría respiración. Eso es lo que hace posible que un asmático de crisis no muera. Tiene el periodo tiempo para poder salvarlo cuando haya un colapso pulmonar, o un enfisema, o una hemorragia, etc. Porque tenemos la posibilidad de que a ese nivel no tenemos glándulas. Y esta última, debo suponer que es la otra. El epitelio se ve certificado cilíndrico, que aparece en cartílago y capa muscular. No se olviden que los bronquiolos tiene la característica clara, que los gránulos de protección, los densos, son características muy peculiares de los bronquios. Y acá tenemos un bronquiolo. ¿Hay cartílago acá? No hay cartílago. ¿Hay glándulas? No hay glándulas. Lámina propia, tejido. ¿Sí? Y acá hay una célula neuroendocrina. Estamos entrando a casi la parte netamente respiratoria, pero tenemos dos porciones diferenciales.
Los bronquiolos van a tener características distintas si son terminales o si son respiratorios. Vemos acá la generalidad. No hay glándulas ni cartílago, capa de músculo liso, ¿no? En la pared todos los bronquiolos. ¿Cómo se llama este? Músculo de Reisner. Cuando hagan fármaco, se dan cuenta por qué los fármacos contradictorios por los que van a utilizar para el asma son importantes para que actúen a ese nivel. Los bronquioles terminales son de menos 0.5 milímetros, menos de 1 milímetro. Células templadas, fíjense, en este bronquiolo terminal ya se está produciendo surfactante. Ahí se produce el examen. Se reunifica formando bronquiolos respiratorios. Terminal, respiratorio. Hay tremenda diferencia entre uno y el otro. Los de mayor tamaño y mayor calibre son con epitelio certificado cilíndrico ciliado. Nosotros son epitelio respiratorio propio. Los bronquiolos de menor calibre, epitelio simple cilíndrico. Esa es la otra. Pseudo y el otro simple cilíndrico. Una célula estrella también hay ahí, la célula clara. Las obleas, es puliforme, no tiene siglas, esa es la célula clara. Porción respiratoria. ¿Cuándo hablamos respiratoria? Cuando se hace bronquiolo respiratorio. En el bronquiolo terminal no hay intercambio gaseoso, en el respiratorio sí. Igual conducto alveolar, saco alveolar y alveolar. Fíjense, la primera porción del árbol bronquial interno, propiamente, intercambio gaseoso. En continuas, calibre pequeño, tapizado de epitelio cúbico, en segmentos iniciales, y hay células claras en el club denominado inicial. Ahora acá sí se entiende mejor. Si acá el epitelio, este epitelio que está acá, sería igual, no habría este espacio, no habría este, no habría este, ninguno, estaría todo completo, es un bronquiolo terminal. Ahí no se produce intercambio gaseoso. Pero si el epitelio se hace discontinuo, fraccionado, entonces estamos hablando de un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué? Porque acá hay sacos alveolares, porque acá hay alveolos, porque hay conductos alveolares. Y ahí se produce intercambio gaseoso. Conclusión, en un bronquiolo respiratorio se produce, sí se produce, por las razones antes expuestas. Recuerden eso, por favor. A partir de ahí también se tienen que conocer bien para saber si ustedes han aprendido de esta clase. Recuerden, bronquiolo respiratorio, epitelio discontinuo. Bibliografía antigua decía el epitelio tachuela, porque en algunas láminas se veía así, como tachuelas, así, varias porciones pequeñas. Pero por efecto solamente tenemos el disco. Otra porción es el conducto alveolar. Si hablamos de un bronquiolo respiratorio, lo que continúa es un conducto alveolar. Se divide en dos, el bronquiolo respiratorio se divide en dos para dar conducto. Largos, viscosos, alveolos, forman sacos alveolares y el último segmento, y siempre repetido por un epitelio simple. Claro. Ya no estamos hablando de cilindro, estoy hablando del conducto alveolar revestido por simple. Cuando uno quiere hacer correlación de tantos nombres, de tanta disposición, de cómo cambia el epitelio, pásense un poco analógico.
La tráquea tiene que tener el epitelio que tiene con todas las estructuras completas, porque es una estructura compacta, grande. Por eso tiene que tener un cartílago también que casi le cubre todo, el 60, 70%, 80%. En cambio, en los bronquios no necesita tener, sino solamente porciones. Mientras que en la tráquea tiene una zona fibrosa, en los bronquios tiene que haber tejido muscular, la musculatura del músculo de Reisinger tiene que estar como soportando para dar una continuidad a la estructura. Pero si avanzamos más, disminuimos más el tamaño, ese bronquiolo deja de tener esa característica. Si se hace terminal, ya no presenta glándulas, ya no presenta cartílago, solamente necesita un epitelio. Y si ese bronquiolo respiratorio dejó de serlo y se convierte en un conducto, mucho menos, ya no necesita ni siquiera células cilíndricas, sino simple plan. Saco y alveolo. Estamos hablando de bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, donde va a terminar. Termina en sacos, escaso tejido conectivo, contiene capilares, fibras elásticas, formando septos alveolares. Los alveolos anatómicos, 250 micrómetros de diámetro de tamaño. ¿En qué se asemeja el bronquiolo respiratorio a un alveolo? Es una superficie discontinua, mientras que hay espacios que forman conducto, saco o incluso alveolos. Acá hay los denominados poros de Kohn, que son los espacios en los alveolos. Fíjense el tamaño, 1 a 2 centímetros. Este tamaño hace posibilidad, cuando hay una hemorragia a nivel pulmonar y que los pulmones se encharquen, que pueda obstruirse y ya no haber ni siquiera intercambio gaseoso y convertirse en una urgencia médica casi mortal. Porque fíjense, llega sangre acá, se tapona con los glóbulos rojos, casi están por ese tamaño, y ya no pasa nada. La persona se va con más cirugía. Entonces los pobres de Kohn tienen de 1 a 2 micrómetros, 150 a 400 millones de alveolos por cada pulmón. El fumador, que tiene más de 2 o 4 años, tarda casi 10 en limpiar sus pulmones. El fumador, toda la nicotina se va almacenando a nivel alveolar, a nivel de conducto. Y esos poros de Kohn se van obstruyendo. Y cuando ustedes intervengan, no hagan cosas que lo que la van a hacer, vean una autopsia en un niño del pulmón de Costa Rica, un anciano fumador negro. Si se trata del pulmón de limpiarse, ese niño tenga 10 años sin tomar, imagínense. Por si acaso, ustedes tienen que alejarse de los que fuman. Yo no fumo, pero mi compañero sí, mi amigo sí o mi familiar sí. Peor, su mecanismo de respuesta es diferente. El estudiante de medicina no debe ser cerca ni siquiera un punto, si es que se considera como tal. Recuerden eso. Solo para fijar bien las cosas, acá tenemos un bronquiolo terminal, fíjense, está completo, bronquiolo terminal. Acá un bronquiolo respiratorio porque está discontinuo, un conducto alveolar, un saco alveolar y múltiples alveolos. ¿Sí? Este es bronquiolo terminal completo, bronquiolo respiratorio discontinuo, conducto, saco y alveolo. Células
alveolares. Creo que en la parte respiratoria, la circulación es bastante corta, pero acá hay que fijar cosas. Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. El 1, fíjense, 40% de la población. El otro es 60% en número. Por tanto, fíjense, descubre el 90% de la superficie alveolar. Significa entonces que el tamaño va a ser más grande, a pesar de que es poca cantidad, cubre gran parte del área alveolar. A diferencia, esta es más numerosa, pero cubre menos. Otro dato importante: citoplasma con aumento de mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Yo voy a poner una pregunta. En el neumocito tipo 1 se encuentra abundante mitocondria. Falso. No necesita, es más estructural. En cambio acá es más funcional el neumocito 2. ¿Por qué? También produce sustancias surfactantes. Por esa razón. Vesículas electrodensas y cuerpos expertos. Eso es lo más importante porque es alveolo. Acá tenemos un corte histológico de una fotografía electrónica. En los tabiques, o sea, el alveolo está formado por estructuras tanto de células alveolares tipo 1, neumocito 1 y 2, pero también por centros de estructuras tabiculares, macrófagos, células dendríticas y fibroblastos intersticiales. Fíjense, los macrófagos son las células de polvo que secretan sustancias protectoras antimicrobianas. Las células fibroblastos intersticiales tienen colágeno y elastina. EPOC, enfermedad crónica. Los ancianos tienen las principales enfermedades que presentan, sobre todo los asmáticos. Pero cuando hay tuberculosis, que es una de las enfermedades muy frecuentes en nuestra población, el daño pulmonar produce estos fibroblastos intersticiales que producen colágeno y elastina, aumenta y va a producirse una fibrosis intersticial. Lo sabrán mejor el oficio y lo reconocerán en patología. Pero recuerden, los fibroblastos intersticiales del alveolo, de los tabiques alveolares, son los que producen colágeno y elastina y que van en su momento a producir fibrosis intersticial. Células endoteliales alveolares son las que producen la enzima angiotensina convertidora. Angiotensina convertidora, que es importante también como función. Pleura marginal, revestimiento, superficie externa, pleura visceral, pleura parietal. Igual, verdadero o falso, equivocado. ¿Cuál es lo correcto? Nada. 5 capas, la visceral y la parietal una sola capa. Fácil de recordar eso, sí. Recuerden, lo visceral está cerca o junto al pulmón. Necesita más capas. La parietal está afuera. Solamente necesita una sola capa.